Hoy vamos a meternos de lleno en un caso que sacudió a toda una comunidad, la muerte de una mujer dentro de una celda policial. Lo que pasó después de que se conoció la noticia fue que la versión oficial se puso en duda casi de inmediato. Y para entender por qué, vamos a analizar el informe que varias organizaciones de derechos humanos presentaron para exigir respuestas. Esta frase no es solo un eslogan, se convirtió, de repente, en un grito de guerra. Es el punto de partida que define todo el conflicto. Por un lado, la palabra de la policía y por el otro, una desconfianza social profunda. Esta idea es la base de todo el caso que vamos a ver. Bueno, para poder entender toda esta controversia, es fundamental que primero pongamos sobre la mesa los hechos, ¿no? Aquellos puntos sobre los que no hay discusión, lo que sabemos con certeza que pasó. Y acá está el punto clave, la ventana de tiempo crítica. Solo 2 horas. Desde que Fernanda Arias entra a esa comisaría, el Estado, y nadie más que el Estado, es responsable por su vida, por su integridad. Todo gira en torno a lo que pasó o lo que no pasó en ese brevísimo lapso de tiempo. Y esta es la explicación que dan las autoridades. Suicidio. Punto. Pero esta afirmación, lejos de cerrar el caso, fue la chispa que encendió todo. Inmediatamente generó un debate público enorme y, más importante, una contrainvestigación por parte de organizaciones civiles. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué casi nadie creyó esta versión? Bueno, acá entra en juego una desconfianza que viene de mucho antes, una desconfianza casi histórica que se disparó al instante. Y es que es eso, literalmente un choque de 2 narrativas. Por un lado, la versión oficial, simple, trágica, cerrada. Y por el otro, la reacción de la gente, ese sentimiento popular que se resume perfecto en la frase «acá hay gato encerrado». La sospecha de que la historia real es mucho, pero mucho más oscura. Y ojo, que esta sospecha no es cosa de unos pocos. Esta gráfica lo deja clarísimo. Es abrumador. El escepticismo es masivo. El análisis que hicieron las organizaciones muestra que más del 80% de los comentarios en medios locales simplemente no creen la versión policial. Estamos hablando de una brecha de credibilidad gigantesca. Ok, pero esta duda tan grande, ¿de dónde sale? No es solo un presentimiento para nada. Las organizaciones de derechos humanos que investigaron por su cuenta presentan pruebas, datos concretos. Vamos a ver cuáles son sus puntos más fuertes. Miren este número, 3.47 gramos por litro. Por sí solo ya es impactante, y es, según los activistas, la pieza de evidencia central, la que podría desarmar por completo la hipótesis del suicidio. Este fue el resultado del informe toxicológico. Es el nivel de alcohol que Fernanda tenía en la sangre cuando murió. Y para que nos hagamos una idea, 3.47 es un nivel de intoxicación altísimo, severo. Pero, a ver, ¿qué significa eso en la práctica? Y acá está el nudo del argumento. Lo que sostienen las organizaciones es que, médicamente, es prácticamente imposible que una persona con ese nivel de alcohol en sangre tenga la coordinación motora fina, la destreza necesaria para hacer un nudo complejo y realizar toda la maniobra de una autosuspensión. Simplemente, el cuerpo no responde de esa manera. Pero no es solo el informe toxicológico, ¿eh? El informe de las organizaciones también apunta a una serie de, digamos, desprolijidades administrativas muy serias, cosas que, como mínimo, siembran más dudas sobre el relato oficial. Hablamos de firmas que faltan en documentos clave, testimonios de los propios policías que se contradicen entre sí. Entonces, con todas estas pruebas sobre la mesa, las organizaciones plantean una hipótesis completamente distinta. No hablan de suicidio, hablan de abandono de personas seguido de muerte. Su argumento es que el Estado detuvo a alguien que estaba en una situación de vulnerabilidad extrema y simple y sencillamente falló en su deber de cuidarla. Y para ellos, esa falla tiene un nombre: transfemicidio institucional. Y el análisis no se queda ahí. El informe va un paso más allá y esto es muy fuerte. Argumenta que lo que le pasó a Fernanda no fue un hecho aislado, sino que es parte de un patrón de violencia estatal que tiene historia. A ver cómo es que conectan estos puntos. Lo que plantean es una línea de continuidad bastante dura de asimilar. Dicen que esas viejas estructuras represivas, las de los años 70, en realidad nunca desaparecieron. Simplemente mutaron, cambiaron de objetivo. Y que hoy, ese enemigo sobre el que se ejerce la violencia ya no es solo el político, sino también el enemigo de género, las personas trans, los grupos que la sociedad deja al margen. Para entender la denuncia en toda su dimensión, hay que entender este concepto que usan: identicidio. Suena fuerte, y lo es. Se refieren a todos los mecanismos que usan las instituciones para borrar la identidad de una persona trans, sobre todo después de su muerte. Por ejemplo, usar su nombre de nacimiento en los papeles oficiales en vez de su nombre autopercibido. Lo ven como una segunda violencia, una forma de seguir negando su existencia. Ok, el panorama es desolador.
Pero frente a todo esto, ¿hay alguna reacción? La respuesta es sí, y ha sido contundente. La sociedad civil no se quedó de brazos cruzados, para nada. Se ha organizado para exigir algo básico: verdad y justicia. Y lo interesante es ver cómo la lucha por Fernanda ha funcionado como un catalizador, ¿no? Ha unificado un montón de reclamos que ya existían. No es una lucha que va solo por lo legal. Se expande a la salud, a la política, a la memoria histórica. Es una respuesta coordinada, desde muchos frentes, que busca un cambio de raíz, un cambio estructural. Hay una frase de Álvaro Camacho, que es un referente muy importante del activismo allá, que resume perfectamente la filosofía detrás de todo este movimiento. Él dice que la única respuesta posible a la violencia institucional es recuperar la solidaridad, el espíritu de comunidad. La idea de que solo la acción colectiva, la unión, puede romper lo que ellos llaman un cerco de impunidad. Y cerramos con esta pregunta que queda flotando en el aire. El caso de Fernanda Arias ya es mucho más que la investigación de una muerte en una celda. Se ha convertido en un símbolo, en una bandera en la lucha contra la violencia del Estado y la impunidad. Y nos obliga a pensar: ¿puede la lucha por justicia para una sola persona ser la semilla que logra transformar todo un sistema?